no solo estudiaste los fenómenos religiosos, sino también ha sido uno de los primeros en alertar sobre este fenómeno liberal, libertario, ¿no? Sobre esto que ha conseguido Milei. Es como una sorpresa que se desayunó, digo yo, como la clase media, ¿no? Como que nadie lo vio venir de alguna manera. Hay algo que yo tiendo a llamar la sociedad política ampliada, ¿no? Que es el resultado de 40 años de democracia, que es un circuito de información del que participan periodistas, analistas, consultores privados, investigadores, políticos, técnicos, públicos de la política, y que tiende a funcionar cerrado sobre sí mismo, ¿no? Entonces, más bien pienso que no es tanto la clase media la que se sorprendió, sino sobre todo la sociedad política ampliada, que es como un bosque dentro de un bosque mucho más grande. Entonces no es el árbol que tapa el bosque, es el bosquecito que tapa el bosque. Ahí va, es una buena figura, pero sí, es literal. De hecho, creo que te lo decía recién detrás de cámara. Yo hace un año y medio que no he parado de consumir analistas políticos, comentarios, tanto de un lado como del otro, de esa dieta, ¿no? Que era como se dividía la sociedad hasta hace poco, ahora hay 3/3. Y nadie lo vio venir, ¿no? Y todos decían, no, esta la baja, dijo esto, y de repente fue la fuerza más votada. Y eso nos deja en evidencia que el prejuicio que tenían de, no, lo votan los chicos de 18 años que están jugando en la computadora y que quieren cobrar. No, lo votó mucha gente. Claro, mira, hay un estudio más cuantitativo, yo no hago ese tipo de estudios, que mostró que el voto a Milei es transversal en las edades y en las condiciones económico-sociales, y además muchos decían que era un fenómeno exclusivamente capitalino o del área metropolitana del Gran Buenos Aires, de Buenos Aires, y resultó ser un fenómeno nacional. Casi diría fue más importante a nivel de lo que llamamos mal el interior, que del área metropolitana o de la capital federal. También hay otra cosa, a ver, hay un autor que se llama Pablo Stefanoni, que escribió un libro hace muchísimo tiempo ya, que se llama La rebeldía se volvió de derecha, que viene de hace, no, creo que de 2014, 2015, no sé, un poco, tal vez me equivoco en la fecha. En todo caso, Pablo Stefanoni se estaba ocupando de ese tema desde 2014. En algún momento yo mismo escribí un artículo que decía: todo lo que deja fuera el kirchnerismo se va a poner contra el kirchnerismo, formando un polo de la libertad, y eso lo escribimos en 2012. Wow. Después, en 2000... O sea, todo lo que la narrativa de la década ganada dejaba fuera, que no entraba, se iba a reagrupar en 2012, ¿viste? Bajo la idea de libertad. En esa época yo era más empático con el gobierno, y hay un artículo que se llama Un sujeto en plan de nacer, donde todos decían esos son puros gritos, y para mí había un sujeto político para nacer. Wow. Pablo Stefanoni hizo eso, hay otros investigadores, la verdad es que no soy el único, Melina Vázquez, Martín Vicente, Sergio Morresi, Nicolás Belchinger, hay un investigador muy joven que se llama Ulises Ferro, que venimos viendo estas cosas, Ezequiel Saferstein, que venimos viendo estas cosas hace un tiempo, y hemos entrado en diálogo porque desde el fin de la pandemia, que para muchos de nosotros estaba claro que iba a haber una votación importante para Milei ya en la elección de 2021, ¿no? Y eso, en parte, pudimos saberlo justamente por el método de exponernos a la diferencia, ir por fuera de los prejuicios de la sociedad política ampliada, donde todo el mundo decía, no, estos son puros gritos, esto no existe, esto no es importante, son loquitos, esto es capitalino, son loquitos. Y no sé si vos habrás oído, una cosa que se decía era, Milei no puede crecer porque no tiene estructura, ¿no? Pero lo escuchamos hasta el día anterior. Hasta el día anterior de la votación era lo que sonaba, ¿no? Si no tiene estructura, que le van a robar los votos, que pum, pam, pam. Y a mí una cosa que me llama mucho la atención es que, porque es casi independiente de la posición política, porque te diría, hasta debe haber habido gente que votó a Milei que decía, no va a crecer porque no tiene estructura. Sí, no va a ganar. Pero eso ya había pasado otras veces con otros fenómenos electorales, y se repite esa verdad, entre comillas, verdad,
Lo cual me demuestra que muchas veces se es refractario a la experiencia. Ok, como que se niega la experiencia. Ajá. ¿En qué otro momento histórico pasó alguien así sin estructura que haya conseguido algo Bueno, así? relativamente, porque no es lo mismo. mm, Con Macri pasó algo así, todo el mundo pensaba que no tenía estructura. Eh, a ver, lo que se ignora, me parece a mí cuando se dice no tiene estructura, es que los procesos electorales no son procesos expresivos de realidades previas. No es que hay algo, un partido, una estructura, un líder, un programa, sino que, sobre todo en Argentina, porque hay una sociedad política muy activa, porque hay mucha participación ciudadana, porque hay 40 años de democracia, los procesos electorales no expresan realidades previas, sino que construyen realidades. Entonces, vos podés decir, tal tipo, en octubre de hace 8 meses, ¿no? O Ujú, 10, vos podés decir, no tiene estructura, pero ojo, tiene electorabilidad, tal vez pueda tener estructura, claro. porque no es que necesitas que bajen los marcianos con hombres ranas, helicópteros, submarinos para tener Mm, estructura. Necesitas gente que colabore con tu campaña para fiscalizar, para oficializar las listas, todas las cosas que se necesitan para hacer política. Y lo que efectivamente pasó en el proceso electoral y en la previa del proceso electoral es que la estructura que Milei no tenía se fue creando. Entonces, no se puede decir no va a crecer porque no tiene estructura si al mismo tiempo uno piensa, bueno, tiene cierto potencial electoral, hay que ver cómo el tipo se organiza con ese potencial electoral para llegar a tener una estructura. La estructura no es como un carácter congénito, ¿no? Es algo que se mm. puede ir adquiriendo en el curso de un proceso electoral que es, insisto, constitutivo de realidades políticas. Y en Argentina muy fuertemente. Hay una frase que dijo eh, Grabois que a mí me pareció interesante sobre Milei, que lo nombró bajo su óptica un falso profeta. Más allá Mm. del término falso o verdadero, lo que me interesaba era el término profeta, porque si algo que quedó evidente es que esto no es un voto bronca, sino que es un voto profético en el Ujú, sentido de ujú, una esperanza para el ujú, futuro. La gente que lo vota es porque cree que él ujú, ujú. puede darles un futuro mejor, ¿no? Va por ese lado, no es solo el enojo con la clase política. Sí, yo creo que efectivamente a ver, yo no soy creyente, pero me gustaría tener más respeto por la palabra profeta, ¿no? Tal cual, sí. Lo digo yo que, a ver, mi abuelo se llamaba Samuel y mi padre se llamaba Elías. Hablas Entonces, con autoridad. no con autoridad no, pero por lo menos teniendo idea de qué Claro, sí, quiere decir sí. profeta. Un profeta marca un camino de esperanza y las voces proféticas en las sociedades existen y son importantes. Eh, yo creo que darle a las figuras políticas el lugar de profetas es un problema porque gestionan cosas a más corto plazo, Claro. ¿no? Entonces, pero entiendo la comparación que hace Grabois y podemos conversarla porque haciendo esa salvedad, creo que hay algo de, efectivamente, Milei, otros en otros momentos han señalado no solo un rechazo, sino un futuro que en el caso de Milei tiene que ver con el valor de la libertad, una interpretación que alguien puede discutir y aparte uno puede decir, Milei se equivoca, pero los votantes de Milei entienden que ahí hay una profecía, si querés, una promesa de futuro, un horizonte hacia el cual ir, como Hmm. el pueblo hebreo detrás de Moisés. Ahora, creo también que hay dos cosas. Eh, Milei conscientemente, y no lo digo como manipulación, lo digo cuando él mira la realidad, la describe y la transmite para sus seguidores o para los que terminan siendo sus seguidores, tiene una capacidad de dar cuenta de una serie de fenómenos que justamente esto que yo llamo la sociedad política ampliada no ve, Hmm. o que intenta metabolizarlos dentro de su propia lógica. Entonces, cuando dicen, este es un loquito, este tal cosa, ¿Qué no tiene fenómenos? estructura, el propio crecimiento de mi Claro. ley, ciertas cuestiones de la vida social a las que no se le han dado la debida atención,
las consecuencias de la pandemia, ¿no? Hay una serie de fenómenos que la sociedad política ampliada o no los tomó en cuenta o los tomó en cuenta en el mismo tono de siempre. Y Milei mismo decía hace un año y medio que él, para la sociedad política ampliada, significaba o era como ruido blanco, ¿no? Un sonido insignificante. Pero que él se daba cuenta que estaba interpretando cuestiones que mucha gente, o cuestiones sobre las cuales mucha gente demandaba interpretación y cuestiones sobre las cuales él producía un sentido y la sociedad política ampliada no les daba sentido. Entonces, creo que Milei, además de un profeta, o antes que un profeta, o antes que un profetita, para tenerle respeto a la palabra profeta, es como el que puede dar el sentido del tiempo actual, ¿no? O por lo menos para muchísima más gente, porque tampoco es que para todo el mundo. No, pero ha presentado una agudeza a la hora de leer la realidad, ¿no? Y después hay otra cosa, y esto, perdonen que me ponga en antropólogo, no voy a hablar con palabras técnicas, pero hay una cosa que vemos los antropólogos, que es, y esto lo observó además un periodista que es Carlos Pagni, que Milei es una persona que quiere, demanda, no es que exige, pero ha sido como muy hostigado muchas veces y demanda reconocimiento. Y cuando obtiene reconocimiento, lo agradece tan infinitamente como lo quiere. Creo que es un producto del hostigamiento que muchas veces vivió en toda su vida. Y esa situación personal de él, como dice Pagni, es como una superficie que tiene un valor extraordinario para la representación política. ¿Por qué? Porque esa escena en la que él agradece el reconocimiento, y eso es inconsciente, lo anterior era consciente, su narrativa es consciente, pero su relación personal con el reconocimiento es inconsciente. Cuando él se pone bien porque lo reconocen, le hace sentir a quienes lo siguen que ellos también pueden sentirse bien si son reconocidos. ¿No? Entonces, Milei, más que ser el león, es como que habilita leoncitos. Y en ese sentido yo diría, para proseguir, y eso sí le agregaría a la comparación de Grabois, bueno, Milei tiene algo de profeta y tiene algo, y en esto no hay ninguna calificación religiosa, algo de brujo, algo de chamán. Mira. Porque justamente y esto era lo que yo te decía, esto es de antropólogo, que es, los chamanes no son lo que para nosotros sería un loco, son tipos que permiten representaciones que el tipo normal de la sociedad no se permite. Eso es técnicamente en el idioma de los antropólogos un chamán. Y él funciona como un habilitador de proyecciones. Después hay que ver cómo eso cae en la sociedad, qué efectos tiene en la sociedad a más largo plazo, pero te tomo, ¿no? Que uno puede dialogar con la idea de pongámosle profetita para no ser irrespetuosos, y con la idea también de un pequeño chamán, no un chamán en el sentido más antropológico clásico, pero algo parecido a eso. Sí, y me parece interesante esto de que él representa algo, que te ves representado en él, en esas emociones, claro, ¿no? En eso de... Hay una nota que le hace Fantino ni bien gana. Es esa. Que él se emociona, exactamente, ¿no? Y yo lo veía y decía, si yo fuese a ellos me sentiría igual. Es exactamente eso. Y yo diría técnicamente, pero sin palabras difíciles, permite una dinámica de representaciones. Y de identificaciones. Claro, tal cual.